El día de hoy me da mucho gusto saludar a Pablo Alcocer, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona de la Riviera Maya. Pablo, hacía mucho que no platicábamos, pero bueno, gracias por este tiempo. Y después de estas declaraciones decidimos buscar a los empresarios, pues para saber exactamente en dónde están parados y qué es lo que sucede con el tema de la extorsión. Hace unos días platicábamos con tu presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial y él nos decía que lamentablemente pues hay muchos negocios que han cerrado por esta situación. ¿Cómo está ese panorama específicamente en la Riviera Maya? Gracias, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias. Y era un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Bueno, tú lo has expresado, es una problemática que hemos vivido, no de ahora, de siempre. Hay momentos en que se recrudece, hay momentos en que obviamente como que baja la intensidad, pero es un delito que sigue presente hasta el día de hoy. Y como bien decías, es un tema que ahuyenta la inversión, en algunos casos el miedo a ser afectado en tu propiedad o tu persona llega al punto de que obviamente pues hay gente que decide cerrar. Definitivamente buscamos muchas veces el apoyo de las autoridades, el apoyo, al menos en los casos donde hemos estado atentos, se ha dado la atención y de alguna manera se logra resolver, pero definitivamente sí es un tema que todo el tiempo tenemos que estarle prestando atención muy puntual. Dime algo, Pablo. ¿Tú habías escuchado algo acerca de este equipo antiextorsión que supuestamente estará ya operando en la zona de Solidaridad? ¿Las autoridades se acercan para platicar este tipo de cosas con ustedes? Mira, sí, es más un tema preventivo, porque muchas de este tipo de delitos que es por medios electrónicos, ya sea llamada telefónica, WhatsApp, porque adquieren los datos personales y mucha información personal, y los delincuentes pues obviamente se agarran del miedo, pues es que han trabajado en crear este equipo pues para darle una atención a la ciudadanía, pero es más de índole preventivo, pláticas, etcétera. Aquí tiene que haber una coordinación con la Fiscalía General del Estado y con los diferentes actores para que esto se vaya erradicando o minimizando. Pero bueno, es un esfuerzo que está haciendo el municipio a través del secretario de Seguridad, que es Raúl Tassinari, que bueno, todos los esfuerzos en pro de atenuar esta problemática pues son bienvenidos, pero bueno, la coordinación es importante con los otros actores. No sé si se pueda y no sé si nos permitas conocer un poco de cifras. Hablemos de cifras. Por ejemplo, insisto, a nivel nacional, nos comentaba el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, alrededor de el 20% de muchos de los negocios o de los registros que tienen, pues hay gente que definitivamente ha preferido cambiarse de lugar o cerrar el negocio por el tema de la extorsión. En ese sentido, ¿cómo está la Riviera Maya, Pablo? Mira, no todos denuncian, muchas de las denuncias, vamos a decirlo así, es de amigos, de voz a voz, o en las pláticas. En algunos casos sabemos que no denuncian y desgraciadamente no podemos decir que todos los números que se manejen son los reales. Y te voy a platicar dos casos concretos. Uno de un amigo de una empresa de tecnología que tuvo que mudar su negocio porque obviamente le llegaron, obtuvieron información de él y sí fue una amenaza seria y optó por mudarse. Y esto, aunque fue atendido, y ahí sí lo tenemos que decir, por la Fiscalía en su momento y se le dio la atención y no pasó a mayores, es algo que está por la fuga de información a veces interna o en su caso, pues bueno, en las redes sociales donde a veces obtienen información de las personas. Y otro caso
que ese no fue denunciado, también tiene que ver con un restaurante que al final decidió cerrar sus puertas, al menos así ha sido, pero no hubo denuncia porque obviamente tiene miedo de las repercusiones. Pero sí es un tema que es día a día y que se presenta en nuestro municipio y en el estado, como tú bien dijiste al principio, y que tenemos que estar trabajando. Tenemos que estar trabajando. Aquí el delito de extorsión telefónica es el que más incidencia tiene y digo, en los casos que nos ha tocado hay un teléfono para denunciar en el caso de la extorsión telefónica para rastrearlos y en su caso bloquear los números, pero bueno, la prevención en estos casos es importante para saber cómo actuar ante una determinada circunstancia y saber si es una amenaza real o Sí. es una amenaza, vamos a decirlo así, nada más por mera llamada. Sí, y fíjate que eso de pronto es lo complicado, Pablo. Fíjate, voy a contar algo que hoy contamos en el noticiero que también comparto con Javier Alatorre a nivel nacional. El día de ayer recibió 18 llamadas en 45 minutos. Llamadas de Puebla, Coahuila, Michoacán, la zona de la Ciudad de México y Toluca, porque hicimos una revisión. Ayer en cuanto le llegaron, me las mandó. Compartimos ahí con las autoridades. De esas 18 llamadas, 14 llamadas son de números que ya han sido reportados de extorsión. Es decir, el modus operandi de estos desgraciados de los delincuentes es eso, llamar, 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 y seguramente hacen 500 llamadas, pero con 5 víctimas, pues sacan el día. Sí, y ahí hay un tema, tú lo acabas de decir, me llama la atención el dato, digo, más del 50% de las extorsiones son telefónicas, eso es un hecho, que no es un peligro inminente o real, pero digo, sabemos que muchas de esas llamadas salen de los penales, las mismas autoridades cuando las rastrean, obviamente llegan a esas conclusiones, o más bien tienen la certeza. ¿Y qué pasa entonces con esos equipos? ¿Por qué no bloquean las señales? Y eso inhibiría mucho Pablo, este negocio. se supone que en las cárceles hay bloqueador de señales, pero parece que es de afuera, de adentro hacia afuera, porque adentro pueden hablar sin ningún problema. Hay un programa federal para poner precisamente los bloqueadores. Significa que eso no funciona. Algo está pasando. Mira, aquí, ¿por qué a veces hablamos mucho sobre el tema y lo hacemos sin afán de politizar y mucho menos? Porque como tú bien dices, cuando un lugar es muy dado esto y no hay una forma de reducirlo, porque no lo vamos a acabar porque es inherente al ser humano este tipo de conductas negativas a veces, inhibe la inversión, como tú bien dices, y eso evita la creación de fuentes de empleo, de tener familias que tengan acceso a través del jefe o jefa de familia a un trabajo digno, a llevar el sustento a su casa. Entonces, hay una repercusión alrededor de todo este tipo de delitos, hablando en específico de la extorsión telefónica, que nos perjudica, sobre todo cuando tenemos un destino exitoso, un destino mal que mal, tenemos una buena ocupación hotelera y todo lo que se desarrolla alrededor del turismo, pues es positivo para la comunidad. Entonces, sí tenemos que estar atentos a esto. Y bueno, cuando hay esfuerzos de la autoridad se aplauden y nosotros coadyuvamos en la medida de lo posible en todo lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, el tener, en este caso, como tú decías, de la iniciativa de tener un grupo, pues está muy bien y es preventivo, como te digo. Teníamos conocimiento de que lo estaban conformando, pero ahí hay que coordinarse con las fiscalías y con Claro. todos los actores que tienen que hacer cumplir la ley. Ya para concluir, te robo un minuto más. Ahí está el diagnóstico, ahí está lo que está sucediendo. Es un problema real, es un problema que se tiene que atender porque sí existe un daño importante y sobre esto es qué tenemos que hacer. Yo siempre he creído, no sé si compartas la idea,
que para resolver los problemas de seguridad es importantísimo que sociedad y autoridades trabajemos coordinados. Si uno no hace lo que le corresponde, las cosas no funcionan. Un punto de vista muy personal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? Sí, claro, no, y eso es totalmente cierto, mi estimado Miguel. Fíjate que ha ido cambiando. Antes veíamos a los entes o a las instituciones o al gobierno como algo aislado. No, 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 somos simbióticos. Tendremos que estar bien comunicados, bien coordinados, porque en la medida que le vaya bien al sector económico, en esa medida también le va bien a la sociedad, y eso habla de un buen gobierno. Por eso no podemos vernos aislados, tenemos que estar en constante comunicación y ayudar a mejorar lo que se tenga que mejorar. Y bueno, a veces hay que poner el dedo, señalar algún tema en específico, pero no es un afán de politizar, ni mucho menos. Nosotros como actores en los diferentes segmentos económicos del Estado, pues sabemos que nos repercute, y cuando hay delitos como estos, de alguna manera lo vamos viendo y lo vamos resintiendo. Y eso es donde a veces la autoridad tiene que ser empática, no digo que no lo sea, sino tiene que ser empática en poner lo que sea necesario de su parte, donde están el ámbito de sus facultades y atribuciones, para ayudar a minimizar este tipo de conductas. Y sobre todo, tenemos que aprender a confiar en las autoridades, y eso se resume en tenemos que denunciar los delitos. Sí, esa es la parte complicada, y es donde la autoridad tiene que tener los oídos bien abiertos, porque si la sociedad no denuncia es porque no confían en su autoridad. Y eso tiene que cambiar, y eso va de parte de ellos también. Al final, las autoridades o las personas que están en las instituciones también son sociedad, son, usando los términos de ahora, son pueblo. Sí, Y se en quitan algún el uniforme momento, o se quitan el cargo y sí. exacto, en algún momento dejan la función pública y tienen un negocito, tienen un negocio en sí, y que les llegue una llamada presionándolos para hacer un pago, presionándolos por miedo, aprovechando el miedo, pues es donde a veces ellos mismos dicen, no, sí me ha tocado, en lo personal me ha tocado. Afortunadamente, pues aprendemos a manejar estas situaciones y no dejemos que el miedo nos gane, pero no toda la sociedad está preparada para enfrentar a veces esas situaciones, de saber cuándo es un daño inminente o hay una amenaza real y cuándo es una llamada, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar como sociedad en su conjunto, sectores económicos, gobierno, sociedad, para tener esa cultura y saber actuar en su momento. Pablo, como siempre, te agradezco mucho. Gracias por este tiempo, Pablo Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona de la Riviera Maya. Muchas gracias, Pablo. A ti, que esté muy bien.